¿Cómo es posible que un terremoto dure menos de un minuto, pero destruya ciudades enteras? Lo que ocurrió recientemente en Venezuela dejó una gran lección, y estos son 5 datos que probablemente no conocías. Quédate hasta el final, porque el último explica por qué algunas viviendas resistieron mientras otras colapsaron. Dato número 5. Lo que muchas personas sintieron como un único terremoto fueron en realidad 2 grandes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos. Este fenómeno se conoce como un doblete sísmico y es extremadamente raro. El segundo terremoto impactó cuando muchas estructuras ya habían quedado debilitadas por el primero. El primer terremoto genera grietas, debilita columnas, vigas y muros, mientras que el segundo vuelve a sacudir edificaciones que ya no tienen la misma capacidad de resistencia. Es como doblar repetidamente un clip metálico. Cada movimiento lo debilita hasta que finalmente se rompe. Por eso un doblete sísmico puede ocasionar daños mucho mayores que un solo terremoto de igual magnitud. Dato número 4. El epicentro estuvo cerca de Morón, en el estado Carabobo, aproximadamente a 150 kilómetros al oeste de Caracas, y ocurrió a una profundidad cercana a los 10 kilómetros. Al ser un terremoto tan superficial, la energía llegó con mucha más fuerza a la superficie, aumentando la intensidad del movimiento y los daños. Esto explica por qué muchas personas sintieron un movimiento extremadamente fuerte, incluso estando relativamente lejos del epicentro. Dato número 3. Aunque el epicentro estaba lejos de muchas ciudades, el terremoto se sintió en gran parte del norte de Sudamérica. Esto sucede porque las ondas sísmicas pueden recorrer cientos de kilómetros. Además, en ciudades construidas sobre suelos blandos o rellenos, el terreno puede amplificar las vibraciones, haciendo que el temblor se perciba mucho más fuerte. Dato número 2. Muchas personas creen que los edificios colapsaron únicamente por la magnitud del terremoto, pero esa no fue la única causa. Gran parte de las viviendas afectadas fueron construidas sin normas de diseño sismorresistente, con materiales de baja calidad o sin un adecuado control estructural. Un edificio diseñado para resistir terremotos no evita los daños, pero sí está pensado para deformarse sin derrumbarse, permitiendo que las personas puedan evacuar con seguridad. Los ingenieros que han analizado este tipo de daños suelen encontrar problemas repetitivos como columnas demasiado delgadas, poca cantidad de acero de refuerzo, concretos de baja resistencia, uniones deficientes entre columnas y vigas, ampliaciones realizadas sin ningún cálculo estructural y falta de mantenimiento. Y el dato número 1. Aunque el terremoto ocurrió en cuestión de segundos, el proceso que lo originó comenzó hace muchísimo tiempo. La región donde ocurrió el sismo forma parte del límite entre la placa del Caribe y la placa suramericana. Ambas placas están en constante movimiento y cada año se desplazan unos pocos milímetros. Puede parecer una velocidad insignificante, pero durante décadas e incluso siglos, esa energía queda almacenada en las rocas de la corteza terrestre. Cuando el esfuerzo supera la resistencia de la roca, esta finalmente se rompe y toda la energía acumulada se libera de forma casi instantánea. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este terremoto. Décadas de acumulación de esfuerzos terminaron liberándose en apenas unos segundos, generando uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo. La realidad es que los terremotos no se pueden evitar, pero sí podemos reducir enormemente sus consecuencias con construcciones sismorresistentes y una buena preparación. Si te gustan este tipo de contenidos sobre ingeniería, ciencia y los fenómenos más impresionantes del planeta, sígueme para conocer más datos sorprendentes.